Hola, ¿qué tal? ¿Cómo los trata la vida? Sean bienvenidos a otro video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video bastante corto, un video de cráneo vista de manera general y específicamente hablaremos de la configuración interna del cráneo, que nosotros vemos adentro del cráneo. En el siguiente video que encontrarán en el canal hay un video similar a este, pero que explicaremos es la configuración externa del cráneo. Entonces básicamente hablaremos aquí primero de las fosas craneales, luego hablaremos de cada uno de los agujeros que vemos en el cráneo visto desde adentro y la estructura que es la contraparte de esta que estamos viendo aquí, que sería que vemos en la bóveda craneal, es decir, en la parte, la tapa del cráneo, pero visto todo desde adentro. Por eso es que titulamos este video Configuración interna del cráneo. Entonces, entrando en materia, este es un cráneo visto desde lateral. Vamos a hacer una línea pasada de manera transversal desde anterior a posterior, lo cual nos va a dividir el cráneo en dos partes. Hablaremos entonces primero de la bóveda del cráneo, que es la parte superior, y luego hablaremos de la base del cráneo. Cabe destacar que hablaremos específicamente de lo concerniente al cráneo, excluyendo todos los huesos de la cara. Es importante que para que usted entienda estos videos, primero se estudie cada uno de los huesos por separado, porque esto en sí es como un repaso. Es decir, usted busca en el canal los videos de hueso frontal solo, de hueso temporal, de hueso occipital y de hueso parietal. Y después avance y es que va a entender este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces imagínense que nosotros cortamos el cráneo aquí, vamos a estudiar primero la bóveda craneal, pero como hablamos de configuración interna, vamos a ver cómo se ve la bóveda craneal de abajo hacia arriba. Por eso les traigo esta imagen para que se ubiquen, esto es anterior y esto es posterior. Es como decirle coloquialmente la tapa del cráneo, lo que vamos a estudiar, pero vista desde adentro. Entonces los huesos que me van a conformar esta bóveda del cráneo van a ser tres. Hacia anterior, el hueso frontal. Luego nos venimos hacia atrás y encontramos a ambos huesos parietales. Recuerden que no son dos, no es un parietal, sino que son dos unidos en el medio por una sutura. Y luego más posteriormente una partecita del occipital que vamos a encontrar a nivel de lo que es la bóveda craneal. Algo importante recalcarles, que no les comenté al principio, es que esta línea va a pasar desde la eminencia medio frontal hasta la protuberancia occipital interna o externa, que están al mismo nivel las dos. Entonces bien, una vez que ya conocemos los huesos que conforman la bóveda craneal, vamos a pasar a las suturas que unen a estos huesos. Anteriormente, recuerden que esto es anterior, vamos a tener a la sutura coronal. Recuerden que esta sutura coronal me une a lo que es el hueso frontal con los parietales. También otro nombre anatómico de esta sutura es sutura frontoparietal, pero universalmente se conoce con el nombre coronal. Luego tenemos una sutura que une a ambos huesos parietales, que sería entonces la sutura sagital. Y por último, hacia posterior, la sutura que me está uniendo a ambos huesos parietales con el hueso occipital. Esa sería entonces la sutura lambdoidea, porque asemeja a esta letra griega, aunque también puede ser denominada sutura parieto-occipital u occipito-parietal, porque realmente está uniendo a estos dos huesos. Entonces, ¿qué encontramos en la línea media? Desde anterior a posterior, lo primero que encontramos es la cresta frontal. Esta cresta frontal se encuentra tanto en la bóveda, pero cuando yo le pongo ahorita la imagen de la base del cráneo, también la van a ver en la base. Es decir, es una estructura que está tanto en la bóveda como en la base. Seguimos hacia posterior, encontramos el surco. Este surco es para el seno sagital superior, que es el mismo seno venoso longitudinal superior, porque vean que este surco va desde la cresta frontal hacia atrás hasta llegar a la protuberancia occipital interna. Por eso, como va en sentido longitudinal, también lo llaman seno longitudinal superior. En esta imagen anterior, vemos que detrás de lo que es el seno frontal se encuentra esta cresta, que es la cresta frontal. Si yo corto aquí, que vean esta elevación aquí, es la eminencia frontal. Recuerden que la línea pasaba desde aquí hasta la protuberancia occipital interna. Me va a quedar esta cresta frontal, una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Entonces bien, hacia los lados vamos a encontrar la fosa frontal. Hacia atrás y hacia los lados encontramos la fosa parietal, que no es más que el hueco, el espacio. Y por detrás la fosa occipital superior, que también la llaman fosa cerebral del occipital.
porque el occipital tienen que buscar el hueso, van a ver que tiene fosas cerebelosas, que son las inferiores, y cerebrales, que son las superiores. Vamos a encontrar también en la parte media lo que son los agujeros parietales, por donde pasan unas venas emisarias. Y vamos a encontrar muchas depresiones, que son las fositas granulares, que son ocupadas por los corpúsculos de Paccioni. Ahora bien, vamos a hablar en sí de la contraparte, que es la base del cráneo. Esta es la parte un poquitico más complicada, pero va a ver que si ustedes dominan cada hueso de estos por separado, ustedes van a dominar este video, que no es más que el repaso de cada uno de esos huesos, o de esos huesos juntos, por decirlo mejor. Las fosas craneales las dividimos en tres. Una fosa está escalonada desde anterior a posterior. La fosa craneal anterior es más alta que la fosa craneal media, y esta a su vez más alta que la fosa craneal posterior. Vean que tiene límites muy bien definidos, que bueno, a medida del video le voy a ir explicando cuáles son esos límites entre la fosa craneal anterior, la media y la posterior. Vamos a comenzar primero hablando de la fosa craneal anterior. El límite posterior de esa fosa craneal anterior, que es quien lo separa de la fosa craneal media, va a ser una estructura que comunica a ambos agujeros ópticos, que es eso se llama surco transverso óptico. Ese surco está ocupado por el quiasma óptico. Entonces, es la estructura que está posterior a ese surco es quien me va a separar en la línea media la fosa craneal anterior de la media. Luego, hacia el lateral, está formado por oigan bien, el borde posterior de las alas menores del esfenoides, que es el hueso que ustedes ven aquí en verde. Ese va a ser entonces el límite entre fosa craneal anterior y fosa craneal media. Vamos a ver qué encontramos a nivel de la línea media. Primero encontramos, como le dije, la misma cresta frontal que veíamos a nivel de lo que es la bóveda craneal. Por detrás de ellas encontramos un agujero, que es un agujero ciego que no conduce a nada, por eso que se llama agujero ciego. Está justamente entre el etmoides y el frontal. Luego la apófisis crista galli, o cresta de gallo, pero el nombre en sí es crista galli, que no es más que la prolongación superior de la apófisis o de la lámina perpendicular del etmoides. Luego encontramos una gran lámina ósea que me une a ambas alas menores, que sería el yugo del esfenoides, y por detrás el surco transverso óptico, que el nombre anatómico en sí es canal óptico, que me une a ambos agujeros ópticos y que está ocupado por una estructura nerviosa que es llamada el quiasma óptico. Ahora bien, a los lados de ese canal óptico es que encontramos entonces al agujero óptico de cada lado. Por ese agujero óptico pasa el segundo par craneal y se une al quiasma, o se unen en el quiasma, mejor dicho, que sería el nervio óptico. A los lados encontramos el canal olfatorio, que es el surco longitudinal que presenta esa lámina horizontal del etmoides. Ahora, esa lámina horizontal es perforada por agujeritos por donde entran los filetes olfatorios para encontrarse con el bulbo olfatorio que está encima, es decir, el bulbo olfatorio es quien ocupa el canal óptico. Entonces eso es lo que le da el nombre de lámina cribosa del etmoides, porque parece un colador en forma de criba, en forma de colador. Ahora bien, hacia la parte lateral encontramos la articulación entre el etmoides y el frontal. Esa sutura sería la sutura frontoetmoidal. Y hacia la parte posterior, la unión del frontal con las alas menores del esfenoides, que sería la sutura esfenofrontal. Hacia el lateral encontramos la sutura que les dije ahorita, que une al parietal con el frontal. Esa sería la sutura coronal o frontoparietal. Ahora, toda esta lámina ósea que ustedes ven allí sería la lámina orbitaria del frontal, es decir, es quien forma el techo de la órbita. Recuerden que debajo de esto es que están los ojos, las cavidades donde se alojan los ojos, que son las órbitas. Y por último encontramos muchas impresiones digitales que corresponden a los surcos a las circunvoluciones y a los giros del cerebro. Ahora bien, vamos a pasar ahora, posterior a ella, la fosa craneal media. Ya conocemos cuál es el límite anterior de la fosa craneal media, que es el mismo límite posterior de la fosa craneal anterior. Ahora, existe un límite posterior que me separa a la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Ese límite va a estar dada por la unión entre lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoides y la porción basilar del hueso occipital en la línea media. Hacia lateral, el límite posterior de esta fosa va a estar dado por una línea que va pasando por encima de la porción petrosa de este hueso, que aquí está en gris, que es el hueso temporal. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí acercamos la imagen en la línea media de esta fosa craneal media. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a encontrar primero es una depresión que está en donde está alojada, mejor dicho, la glándula hipófisis. Recuerden que esta glándula hipófisis también recibe el nombre de glándula pituitaria. Esa es la famosa silla turca, por su parecido a las sillas que usan estos árabes.
Por detrás de la silla turca encontramos la lámina cuadrilátera del esfenoides y hacia los lados, hacia el lateral, encontramos un surco que sería el canal cavernoso, un surco que está en sentido anteroposterior. Además encontramos las apófisis clinoides, que son tres. Las apófisis clinoides anteriores, que son parte del ala menor del esfenoides. Las apófisis clinoides medias, que son el límite, digamos, anterior de esa silla turca. Y por detrás la apófisis clinoides posteriores, que son parte de esa lámina cuadrilátera del esfenoide. Hacia el lateral encontramos todo el espacio, toda esa fosa que está allí, que serían las fosas esfenotemporales. Algo que no les comenté, pero que aprovecho para decirlo ahorita, son los huesos que me conforman esta fosa craneal media. Principalmente el ala mayor del esfenoide. Recuerden que el ala menor era de la fosa craneal anterior. Aquí es el ala mayor del esfenoide. Pero también lo forma la parte posterior del ala menor del esfenoide, porque él aquí baja como que si fuese un escalón, entonces la parte posterior formaría como que la parte más anterior de esta fosa craneal media. Por detrás encontramos el temporal con sus dos partes. Bueno, tiene tres, pero son dos las que forman, digamos, parte de la fosa craneal media. Esta que sería la escama del temporal y esta que sería la porción petrosa del temporal. La porción mastoidea no tiene nada que ver con esta fosa craneal media. Ahora encontramos una sutura que me une al ala mayor del esfenoides con la porción escamosa, que sería la escamosa del temporal, que sería la sutura esfenoescamosa. Y hacia anterior, quien me une el ala mayor del esfenoides con el parietal, sería la sutura parietoesfenoidal. Además de eso, encontramos suturas que me unen lo que es la propia lámina parietal con la porción escamosa del temporal, que se llama sutura escamosa o parietotemporal. Pero el nombre más anatómico, más universal, es sutura escamosa. Ahora, las estructuras que encontramos aquí a los lados, una gran depresión en esta cara antero externa de la porción petrosa, que mejor sería superoexterna, es el nombre, que es la fosa de Gasser, es la fosa trigeminal. Ahí se aloja el famoso ganglio del quinto par craneal, es decir, el ganglio del trigémino. Hacia adelante encontramos a la fisura orbitaria superior, que también se llama hendidura esfenoidal. Por aquí, que está limitada entre la lámina menor, el ala menor del esfenoide y el ala mayor, por ahí pasa, oigan bien, tres pares craneales, que son los que me van a mover el ojo. El tercero, que es el oculomotor común, el cuarto, que es el patético o troclear, y el sexto, que es el oculomotor externo. Además de eso, pasa lo que es la primera rama del quinto par craneal, que es el trigémino, es decir, la rama oftálmica, y pasan una rama de la arteria meningia media. Por detrás de esa fisura orbitaria superior encontramos el agujero redondo mayor. Por allí pasa la segunda rama del nervio trigémino. Esta segunda rama del nervio trigémino no es más que el nervio maxilar superior. Por detrás de ella encontramos el agujero oval, que por ahí va a la tercera y última rama del trigémino, que es el nervio maxilar inferior. Entonces, fisura orbitaria para la primera rama del trigémino, agujero redondo mayor para la segunda y para la tercera rama el agujero oval. Luego, por detrás de ella encontramos el agujero redondo menor. Por este agujero redondo menor no pasan más que unas venas que son venas emisarias. Ahora bien, detrás de ese agujero redondo menor encontramos dos surcos, no sé si medio lo pueden ver aquí. Son el surco del nervio petroso menor y el surco del nervio petroso mayor. El que está más lateral y anterior es el del petroso mayor, y el que está más posterior e interno sería el surco del nervio petroso menor. Ahora, hacia anterior encontramos un surco que se encuentra limitado entre el temporal y lo que es el esfenoide, que es el agujero rasgado anterior, no es un surco, es un agujero. Este agujero rasgado anterior es ocupado por tejido fibrótico y a veces pasa el nervio videano por ahí, pero no siempre. Por último, vamos a encontrar el orificio interno del conducto carotidio, porque la arteria carótida interna que penetra en la base del cráneo visto desde abajo asciende y ahí hace un codo, un doble hacia atrás, y se mete por esta estructura perforando lo que es el peñasco del temporal. Para terminar, entramos entonces en la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior ya nosotros conocemos que es la parte más posterior de estas tres fosas, y conocemos cuál es el límite anterior, que es el mismo límite posterior de la fosa craneal media. En esta fosa craneal posterior, que acuérdense que esto es escalonado, está inferior con respecto a las otras dos fosas, encontramos dos huesos. Primero, el hueso occipital, y por último, dos porciones del hueso temporal. Hacia anterior, la porción petrosa, es decir, la porción del peñasco de temporal, y hacia posterior, lo que es la porción
mastoidea del hueso temporal. Entonces, en la línea media nosotros vamos a encontrar primero la porción basilar del occipital, es quien me forma el canal basilar, que es allí donde descansan estructuras del cerebro medio, y descansa el puente de Barolio. Fíjense ustedes la importancia de esa porción basilar del occipital. Entonces, posterior a ese canal basilar encontramos el agujero occipital, también denominado agujero magno. Por allí, el bulbo raquídeo, que dicho sea de paso, también descansa en el canal basilar, se continúa hacia lo que es el conducto vertebral con el nombre de médula espinal. Imagínense ustedes la importancia de ese agujero occipital u agujero magno. Seguimos hacia posterior en esa línea media, encontramos la cresta occipital interna, y posterior a ella encontramos la protuberancia occipital interna, que está al mismo nivel que la protuberancia occipital externa. Ahora, a los lados encontramos primero la sutura, que me está uniendo la porción mastoidea del temporal con la porción escamosa del occipital, que es la sutura occipito-mastoidea. Hacia adelante, lo que me separa la porción del peñasco, la porción petrosa del temporal, que sería la sutura petro-occipital. Y hacia adelante nosotros encontramos la unión entre lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoides y la porción basilar del occipital, que es la sincondrosis esfeno-occipital. Cuando la persona crece, esto se une y forman casi que un solo hueso, una continuidad. Entonces ya ahí no sería una sincondrosis, sino una sinostosis, pero es fisiológica esa unión de esos dos huesos, esa sinostosis. Por último, hacia los lados, hacia los lados de esta cresta occipital interna encontramos las fosas cerebelosas, que son las mismas fosas occipitales inferiores que les nombraba al principio del video. Bueno, al principio del video les nombraba las superiores, estas son las inferiores. Ahora, vamos a encontrar dos surcos venosos, uno que se encuentra justamente a lo largo del borde superior del peñasco, que es el surco del seno petroso superior. Es una estructura venosa que se encuentra allí. Y por debajo de ella encontramos el surco del seno petroso inferior. Ahora, partiendo de esta protuberancia occipital interna, encontramos el surco del seno transverso, y ese surco del seno transverso se continúa como surco del seno sigmoides, y este surco del seno sigmoides es quien me forma después a la vena yugular interna, que va a descender por este agujero, que es el rasgado posterior. Entonces, ¿qué encontramos en esta cara de la fosa craneal posterior? Encontramos el conducto auditivo interno. Por allí sale el octavo par craneal, es decir, el nervio vestíbulo coclear. Entonces, posterior a él, que no sale en esta imagen, encontramos el acueducto del vestíbulo. Esto lo pueden encontrar en el video de hueso temporal. Por allí pasa el saco endolinfático, por ese acueducto del vestíbulo. Es una estructura del oído interno. También tienen que ver los videos míos de oído para que entiendan que sale por ese acueducto del vestíbulo. También encontramos el agujero condilio anterior, también denominado agujero precondilio, por donde pasa o por donde desciende el duodécimo par craneal, es decir, el nervio hipogloso. Por detrás encontramos el agujero condilio posterior, que es un agujero aparte que es inconstante, que por allí lo único que pasa es una vena emisaria. Luego tenemos el agujero mastoideo, estructura o lugar por donde también pasa una vena emisaria, y el agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior, también denominado agujero yugular, es importante porque por aquí desciende la vena yugular interna, que pasa por todo este seno sigmoides. Y esa vena yugular interna va acompañado de tres pares craneales. El noveno, que es el glosofaringeo, el décimo, que es el vago, y el undécimo, que es el nervio espinal o accesorio. Entonces, este ha sido todo el video de las fosas craneales, de la configuración interna del cráneo. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like al video y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez13.